Antes de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir los misterios ancestrales. Durante mucho tiempo, la muerte y la oscuridad han sido las piedras angulares de los mayores temores de la humanidad. Desde nuestros más profundos terrores, conjuramos imágenes que nos han perseguido y atormentado. Aquí encontramos al vampiro, príncipe de las tinieblas. Un monstruo inmortal que acecha a los vivos y sobrevive bebiendo la sangre de inocentes. El vampiro, una figura aterradora y extrañamente atractiva a la vez, ha sido una de las ficciones románticas más duraderas. Es escalofriante saber que el vampiro ficticio tiene sus raíces en una siniestra realidad. Amparada en las supersticiones del pasado, la leyenda se ha enriquecido con incidentes reales y encuentros espeluznantes con la muerte y lo desconocido. ¿Qué oscura verdad se esconde tras esta generalizada experiencia con el vampiro? No hay duda de que la gente del siglo XVII creía que los vampiros eran reales. Los orígenes del vampiro. Primera parte. Sed de sangre. Vampire. Bricolax. Nosferatu. Aparecido. Aswan. Strigoi. Ubor. Rakshasa. Vampiro. Mitos y leyendas de culturas de todo el mundo mencionan el nombre de criaturas que se levantan de la tumba para acosar a los vivos. Nunca fueron más reales y aterradores como en la Europa oriental de hace 300 años. En la Europa del siglo XVII, los secretos de la naturaleza solo eran develados por la ciencia. La superstición era un estilo de vida. En este periodo, mientras que el humo de la Inquisición y sus cacerías de brujas enrarecían el aire, encontramos por primera vez al vampiro que hoy conocemos. Hungría, Moravia, Silesia y Polonia son escenarios principales de estos acontecimientos. Aquí se dice que hombres muertos, seres que han estado muertos durante meses, regresan de su tumba. Hablan, caminan, infectan caseríos y aldeas. Atacan tanto a hombres como a animales cuya sangre sorben, debilitando y enfermando a sus víctimas hasta provocarles la muerte. El nombre que se le da a estos fantasmas es opirs o vampiros, que en lengua eslava significa un chupador de sangre. En toda Europa existen relatos como este. No han sido creados por escritores de ciencia ficción, sino por sacerdotes, médicos y funcionarios gubernamentales que investigaron y registraron cuidadosamente relatos sobre lo que creían eran vampiros reales. Uno de estos sorprendentes informes provino de Medvedja, Serbia, en 1732. Durante 3 meses, 17 aldeanos murieron a causa del ataque de vampiros. Esta sucesión de vampiros comienza con el último Arnaud Payol, quien, según los rumores, había sido atacado por un vampiro años antes en Turquía. Para acabar con este demonio, desenterraron a Arnaud Paole 40 días después de su muerte y vieron que el cadáver estaba casi completo e incorrupto. De sus ojos, boca y oídos brotaba sangre fresca, y la camisa, sábana y almohada estaban totalmente ensangrentadas.
Las uñas de sus manos y pies, así como la piel, se habían desprendido y le habían crecido uñas y piel nueva. Y como vieron que era un vampiro real, le atravesaron una estaca en el corazón, según la costumbre, mientras que el cadáver emitía un gemido sonoro y sangraba copiosamente. Johannes Flukinga, oficial médico del regimiento, Serbia, 1732. Debido a la naturaleza infecciosa del vampirismo, todas las víctimas también eran destruidas, y así se eliminaba temporalmente la amenaza del vampiro. Sin embargo, este patrón de enfermedad y muerte se repetiría durante generaciones. Era una época de fervor religioso y supersticiones. Lo inexplicable se consideraba obra del demonio. Cuando una aldea era visitada por enfermedades o casos de muertes extrañas, se solía creer que era obra de un vampiro. Los vivos, que sentían sus almas mortales amenazadas, se preparaban para una batalla contra la muerte. Una batalla que no siempre ganaban. Segunda parte. Regreso de la muerte. A través de los tiempos, la muerte, la confrontación inminente de la mortalidad, ha sido la fuente de nuestras supersticiones y temores más profundos. El vampiro que conocemos hoy es una creación elegante de la ficción que se asemeja muy poco al vampiro real y aterrador de la historia y el folclore. El vampiro del folclore no era un forastero aristócrata. Era un esposo, una hija, un vecino, alguien que había muerto, había sido enterrado y que regresaba de su tumba para sembrar la muerte entre aquellos que lo conocieron en vida. En ficción, la mordida de un vampiro transforma a la víctima después de muerta. Según el folclore, la mordida era suficiente para infectar a la víctima, pero el área del pecho sobre el corazón era casi siempre el blanco del vampiro. Y además, tenía muchas otras formas de atacar. Asesinos, alcohólicos, criminales, cuerpos enterrados inadecuadamente o no enterrados, las víctimas de muertes no naturales por violencia, suicidio, inmersión, ataques o enfermedades, formaban el grupo de mayor riesgo. En Europa se encontraron miles de vampiros. Eran juzgados por las circunstancias peculiares de su nacimiento, su vida o su muerte. Pero el factor común entre todos los vampiros era su capacidad para matar chupando la sangre vital de sus víctimas. El vampiro ha sido un tema de especial interés para el escritor e historiador Raymond McNally. The blood connection is extremely important in any understanding of vampires. The Bible says the blood is the life. The blood is the life. When the blood went out of somebody, the life ebbed out as the blood went out of you. So primitive humans made a simple association. If life goes out when blood goes out, therefore blood must be the source of life itself. So what if you could make the blood flow back in? Bebiendo la sangre de sus víctimas, el vampiro podía obtener una inmortalidad aviesa. Aparecen desde el mediodía hasta la medianoche y beben la sangre de personas y animales vivos tan abundantemente que algunas veces fluye por sus bocas, narices y especialmente por sus oídos. A veces, el cuerpo nada en la sangre que saca de sus víctimas y vierte en su ataúd. El aparecido o vampiro sale de su tumba y vaga en la noche, atacando violentamente y acosando a sus amigos y parientes para chuparles la sangre hasta que quedan exhaustos y debilitados y finalmente les causa la muerte. Mercure Galland, 1693. La amenaza del vampiro era tal que casi siempre se tomaban precauciones para evitar que reviviera. Durante la sepultura se incluía el uso de alfileres, agujas y clavos para inmovilizar el cuerpo. Algunas veces, los cadáveres eran decapitados antes de ser sepultados.
La cabeza se les colocaba detrás para que no pudieran ver hacia dónde iban si regresaban a la vida. Algunas veces se le ataban los miembros o se les mutilaban completamente. Una de las prácticas de sepultura modernas tiene sus orígenes en un método que se usó en la edad de los vampiros, según el historiador Michael Bell. There is a folk belief that one of the functions of headstones is to keep whatever is in the grave there, pinned down, so to speak. There's also a folk belief that gravestones that are tilted like this one are an indication that whatever is in there, whether it's a vampire or a revenant, has access outside the grave. In folk tradition, it's not necessary to say the vampire physically, in the corporeal body, comes out and sucks your blood by biting your neck with fangs. But the belief was that there was someone in the grave who was not dead yet. La única esperanza de las personas cuyos seres queridos yacían en su lecho de muerte era encontrar al vampiro y destruirlo. Hundidos en la superstición y el temor, los aterrorizados aldeanos hurgaban los cementerios en busca de vampiros. La cacería de vampiros se hizo tan común que algunos hombres valientes y curiosos la convirtieron en una ruda profesión: los cazadores de vampiros. Matthew Bunson, autor de la Enciclopedia del Vampiro, nos explica. The vampire hunter of the European tradition was, by definition, a very well-educated individual. These were men who held distinguished positions in very much esteemed universities. These were doctors of philosophy, of theology, of history. They taught, they wrote, but at the same time, they had a fundamental belief that vampires existed. As a result, these, as I said, very distinguished gentlemen resigned their positions or took sabbaticals, and they literally traveled around Europe, visiting villages, visiting cities, visiting archives, anywhere that they believed that real cases of vampirism or vampire attacks had occurred. El doctor Johannes von Lovell, a finales de la década de 1700, recorrió los terrenos fértiles de Serbia en busca de vampiros y aseguró que pudo sentir un ligero pulso en los cadáveres. Dom Calmet, clérigo y teólogo francés, fue quizás el documentalista mejor conocido y de mayor credibilidad entre los cazadores de vampiros. Calmet no dejó dudas sobre la terrible amenaza del vampiro. Los detalles relacionados con ellos son tan singulares, precisos y están complementados con circunstancias tan probables y respaldados por testimonios legales de tanto peso y tan fidedignos que parece imposible no suscribir la creencia que prevalece en estos países, según la cual estas apariciones realmente surgen de sus tumbas y que son capaces de producir los terribles efectos que se les atribuyen en una forma tan categórica y generalizada. Dom Agustín Calmet, 1746. Aunque nunca se usó, este equipo para cazar vampiros, que data de 1879, contiene las herramientas que más se utilizaron para llevar las almas de los muertos vivos al descanso final. There evolved over time the idea of the so-called vampire hunter's kit. This would include such useful items as the mallet, the stake. It might include as well the crucifix. If this was a person specifically appointed by the church or who knew someone in the church and who had permission, it would also include holy water, it could include holy oil, and most important of all, it could include a holy Eucharist. The vampire hunter's kit might also include certain utilitarian items, such as rope, because you never know where you might have to climb. It might have certain types of crowbars in order to work open locks or safes. In later times, it might even include a pistol, because you never knew who you might have to shoot. Some species of vampire, such as the Noxer or the Nosferat, were particularly susceptible to bullet wounds. El ajo también era muy utilizado. Se creía que su olor mitigaba el hedor del cadáver y alejaba al vampiro. All the elements of the vampire hunter's kit, particularly those that were intended to destroy or inhibit a vampire, had not only a religious but also a very important symbolic connotation. The stake, for example, represented two different ideas. On the one hand, there was the necessity to impale the vampire, that is, to pin it symbolically to the ground.
By doing this, you ended its spiritual life, but you also brought it once again into contact with the earth, where hopefully decomposition would begin and the process of death would take its course. Conscientes de que sus familiares y amigos corrían peligro de muerte, los aldeanos, algunas veces, acompañados por expertos, se aventuraban a los cementerios para enfrentarse a lo desconocido. Lo que encontraron inspiraría siglos de terror mortal. Tercera parte. Desde la tumba. Los cementerios siempre han sido lugares misteriosos. Su relación con la muerte suele inspirarnos una reacción visceral de miedo ante lo desconocido. Durante siglos, han sido el territorio de lo sobrenatural. En el pueblo de Breslau, en la Alemania moderna, el cementerio fue el escenario de un encuentro con el vampiro durante el acto de sepultura de un zapatero local que se había suicidado. Durante 8 meses, la gente del pueblo contó historias de apariciones nocturnas. Según los rumores, el fantasma del zapatero se les aparecía a la orilla de la cama y los apretaba tan fuertemente que les dejaba marcas. En la tumba abierta encontraron el cuerpo completo e incorrupto, pero había estallado como un tambor. Conservaba todos sus miembros, pero no lucían inflamados como los de otros muertos. Podían moverse fácilmente. La piel de los pies se había escamado, dejando paso a una nueva, más pura y fuerte que la primera. Le cortaron la cabeza, así como los pies y las manos. Después cortaron la espalda, la abrieron y sacaron el corazón, el cual lucía tan fresco como el de un cordero recién sacrificado. Juntaron todo y lo quemaron en una pira. A primera hora de la mañana, cuando la pira se había apagado, echaron las cenizas en un saco y las arrojaron a un arroyo. Prusia, 1591. A principios de la década de 1700, los asesinatos de vampiros eran un lugar común en toda Europa. Se basaban en creencias culturales enraizadas en la antigüedad. Prácticamente todas las sociedades del mundo tienen leyendas de los muertos vivos que acechan a los vivos y beben su sangre. Probablemente, el vampiro de Europa fue traído de la India por gitanos nómadas. The most likely candidate for the birthplace of the vampire is in the Indus Valley, in that a very early civilization dated to the 3rd millennium BC. It was there that we have evidence of some of the earliest of the vampire cults, the worship or the veneration of so-called vampire gods, or supreme, if not highly powerful beings of nature who were placated and satisfied with sacrifices and offerings of blood. A lo largo de las rutas comerciales, desde el lejano oriente, han llegado leyendas de demonios que chupan la sangre a los vivos. Del oeste proviene una poderosa religión que sostiene que la sangre de un salvador es sagrada. Hace casi 300 años, atacaron la Europa oriental. Armado con la fe cristiana, el pueblo reconcilió la superstición con la fe. La cruz se convertiría en la guardiana universal contra el vampiro. Los soldados occidentales que ocuparon Europa oriental elaboraron espeluznantes informes sobre la práctica de exhumar cadáveres y matarlos. En 1732 se publicaron al menos 14 libros sobre el vampirismo solo en Alemania. En 1734, según el diccionario Oxford, la palabra vampiro entró oficialmente al inglés y tendría un enorme impacto sobre la cultura en los siglos subsiguientes. En Nueva Inglaterra, centro del puritanismo americano y de las cacerías de brujas, relatos que surgieron casi un siglo después guardan una sorprendente similitud con los asesinatos de vampiros de Europa Oriental. El 20 de mayo de 1854, Horace Ray de Griswold, Connecticut, fue exhumado y su corazón destruido
para acabar con las continuas muertes de sus familiares, según lo reseñó el Norwich Courier. Aunque el término vampiro nunca se usó, es evidente que estas supersticiones ya habían llegado a América. Este cementerio en Exeter, Rhode Island, es el lugar de uno de los casos de vampirismo más resaltantes de América. Well, the most well-known vampire incident in Rhode Island, probably in New England, happened in 1892. And it's most well-known because it's reported in the Providence Journal and the Journal Bulletin, the local newspaper for that time. And this happened in Exeter, Rhode Island, in March of 1892. What happened at that time was Mercy Brown's body was exhumed, and her heart was cut out and burned on a rock, and the ashes were fed to someone in the family who was dying of tuberculosis. También se conoce la historia de Nellie L. Bung, quien murió en 1889. Casi un siglo después de su muerte, corrían rumores de que Bung era un vampiro. La inscripción en su lápida dice: "Estoy esperándolos y observándolos". Según la leyenda, en su tumba no crece el pasto. Hace poco la lápida fue eliminada para evitar los recurrentes actos de vandalismo. Pero casi todos los días la gente se acerca a echar un vistazo. Ha habido suficientes incidentes de vampirismo durante los 2 siglos desde que Duncan May y los primeros cazadores de vampiros mantuvieron vivo el interés en esta figura. Aunque pocos lo admitirían, la creencia en los vampiros sigue siendo una convicción silente y escalofriante. Incluso durante la primera mitad de este siglo, el reverendo británico R. Montague Summers continuó buscando vampiros. Summers investigó casos generalizados de vampirismo y la aparición de cadáveres vampíricos. Su conclusión, luego de escribir 2 de los libros más famosos sobre vampiros, es que los vampiros son reales. ¿Acaso es posible que hayan existido vampiros reales desde siempre? Las mentes racionales lo descartan. Sin embargo, una experiencia de Raymond McNally en un funeral en Transilvania hace apenas unos años revela que la idea persiste. And I saw that at the town of Rodna in Transylvania when I was there. I was visiting and along came a funeral procession. I asked what had happened and they told me, the villagers, that it was a girl who had committed suicide. Now, one of the people, candidates to become a vampire, is someone who's committed suicide, led a violent death. There are other categories. I knew that there was potential trouble there. So I stayed around for the ceremony, and I noticed they buried her only 1 foot under the ground. Couldn't figure that out, very shallow grave. Well, I found out why, because after the official religious ceremony, the villagers came out to the graveyard, they dug up the coffin, and they did what you see in the movies, only they did it effectively. They drove the wooden stake through the body, into, through the wooden coffin bottom, and then into the ground. ¿Hay alguna base real para creer en los vampiros? Cuarta parte. Muerte por enfermedad. ¿Cuáles son las bases reales para creer en los vampiros? La inmortalidad aviesa del vampiro es una idea que nos seduce. Nos atrae la idea de responder nuestras inquietudes más profundas sobre la vida y la muerte. Los vampiros amenazan nuestra mortalidad y desafían la forma en que la entendemos. Las evidencias más detalladas sobre los vampiros nos vienen de testigos oculares y de los cazadores de vampiros de la década de 1700. El antropólogo Paul Barber ha estudiado ampliamente estos relatos. It seems pretty clear that
people generally come up with comprehensive theories to account for the things that they don't understand. And the theory of the vampires is actually a very far-reaching theory of this kind that tries to explain a whole lot of events associated with death and decomposition. When people died, the people around them were aware that one of the possibilities was that they would die too. These are people who didn't know about disease vectors, and so they accounted for them in very different ways. And because of the common belief, which historically is attested all over the world, that death is brought by the dead, what they tended to do was to dig up the dead and try to determine if they were in fact causing these deaths. Pero la gente del siglo XVII no sabía qué esperar cuando descubría un cuerpo. Tenían experiencias con la descomposición principalmente al aire libre. En una tumba, la descomposición es más lenta. La apariencia inesperada de los cadáveres los convencía de que habían encontrado un vampiro. Exceptuando la nariz, que estaba un poco degradada, el cuerpo estaba completamente fresco. El cabello, la barba e incluso las uñas le habían crecido nuevamente. La piel vieja, un tanto blancuzca, se había descamado, dando paso a una nueva. El rostro, las manos y los pies del cuerpo estaban en tan buen estado que no habrían podido estar mejor en vida. Con asombro observé sangre fresca en su boca, la cual, según los rumores, había chupado a las personas que asesinó. Juez eclesiástico imperial, Hungría 1725. In the attempt to kill it, and what they viewed as killing it, they would discover that there were other events taking place that caused them to believe that the corpse was in fact alive in some sense. One of these was the fact that the corpse wasn't in rigor mortis, but we wouldn't expect the corpse to be in rigor mortis because that's a temporary condition. Another is that they discovered that if they cut off its head or drove a stake into it or cut it into pieces, that the corpse would bleed. Again, this is not an unusual event. It's true that blood coagulates at death, but it's also true that it very often becomes liquid again. And the most striking event that they describe is if they killed it in such a way as to put pressure on the corpse, for example, by driving a stake into the chest, the corpse would let out a groan. Well, it's pretty clear that this is, again, not an unusual situation because the corpse is still intact, and if you push down on the chest, what you're doing is forcing air past the glottis and causing a very lifelike groan. But this is something that was extremely frightening to people. Sin embargo, el temor que causaron estos incidentes no basta para explicar la persistente creencia en los vampiros. ¿Cómo el asesinato de un cadáver vampírico podía terminar con episodios de supuesto vampirismo? La respuesta podía estar en una coincidencia única. At first it may seem strange that the disease of tuberculosis is associated with vampires or vampirism. But when you look at the symptoms attributed to both, then you can see there's some reasonable connections. First of all, tuberculosis, or consumption as they called it 100 years ago, usually it settled in the lungs. That's what consumption was, tuberculosis of the lungs. And it rotted away the lungs, to put it bluntly, so that a person who was suffering from tuberculosis would get weaker and weaker, and it was worse at night. Someone lying flat on the back, for example, the lungs might fill with fluid, they would cough up blood, there might be blood on the corner of the mouth. When they woke up, they might complain that the chest felt like a weight was on the chest,
And then day by day, they would seem to lose vitality and strength and get paler and weaker. And those are basically the same symptoms attributed to vampires. Aunque la gente de 1700 no poseía el conocimiento científico que necesitaban, la evidencia empírica que recogieron durante años les fue muy útil. Los cadáveres enterrados en tumbas superficiales en tiempos de epidemias seguían siendo contagiosos. Al eliminar estos cuerpos, utilizando los métodos predominantes para asesinar vampiros, especialmente la cremación, lograron reducir considerablemente la transmisión de enfermedades epidémicas. Plagas como la tuberculosis devastaron Europa y probablemente jugaron un importante papel en la creación del vampirismo. Por el Dr. Franz Hartmann, un médico austríaco que preservó algunos de los relatos más interesantes sobre los vampiros del siglo XIX, descubrió una explicación más espeluznante aún. El Dr. Hartmann registró cientos de casos de personas sepultadas en vida, un hecho terrible y común en tiempos pasados. En Cripplegate, Inglaterra, hay un monumento a Constance Whitney, quien fue sepultada en estado de coma. Posteriormente, el cuidador del cementerio abrió el ataúd para quitarle un valioso anillo con el que había sido sepultada. Cuando levantó la tapa del ataúd, Constance despertó. Estos casos fueron tan frecuentes y tan reseñados que suscitaron pánico internacional en el siglo XIX. La gente comenzó a instalar mecanismos en los ataúdes que les permitieran activar una alarma y pedir auxilio a las personas en la superficie. Los hallazgos de Hartmann indicaron que muchos de los vampiros de la década de 1700 eran personas que habían sido sepultadas agonizantes y que posteriormente se levantaban y aterrorizaban a toda persona que los viera. Cuando estos casos de entierros prematuros se combinaban con observaciones de cadáveres por parte de personas carentes de conocimientos médicos avanzados, inmediatamente los consideraban como evidencia sólida de vampirismo. Los cazadores de vampiros no tenían forma de saber que la ciencia del futuro explicaría algún día sus observaciones. Sus informes se convirtieron en la base de la aceptación pública de la existencia real de los vampiros y de la histeria en torno al vampirismo que se esparció en toda Europa. There was inevitably, however, a certain cultural or intellectual backlash against this kind of thought. This occurred in the 18th century as a result of rationalism, of skepticism, and you had authors and philosophers such as Rousseau and Voltaire speaking out against this idea of vampires living in Europe or preying upon the living throughout Europe. So the rationalism, the idea of the skeptics throughout the 18th century helped lay the groundwork of discrediting the idea of the vampire in terms of the public imagination. El vampiro nunca ha sido una criatura que ceda fácilmente a la muerte. The irony was that by debunking the vampire, by reducing him as a figure of popular belief, they made them all the more appealing to the imagination. And once they did that, it was inevitable that the Gothic writers, those writers who accepted and perfected the ideas of terror, of the night, of the primordial aspects of fear of death, should inevitably pick up on this idea. So, the vampire itself then became one of the important embodiments of Gothic literature. And we enter into an entirely new era of writing, an entirely new era for the vampire. For contrary to what Voltaire thought, vampires would indeed begin appearing in Paris, and they would appear in London as well. Fue en la imaginación de los escritores europeos donde realmente se inició el verdadero terror. Quinta parte. Fantasía y miedo.
La figura del vampiro se ha convertido en una de nuestras ficciones románticas más populares. Son atractivos por el horror que inspiran y su penetrante poder en las profundidades del alma humana. Hoy, la ficción del vampiro es más popular que nunca, debido a la obra de escritores como Anne Rice. There's something emotional and mystical about that figure. And even if you were to go to an audience for a movie, and a vampire movie, and you would ask every person in line, what's it really about? I don't think they could really tell you. You either get it or you don't get it. But some of us, when we look at that figure on the screen or when we read about him in literature, we feel a kind of heightened awareness, a kind of dark emotional thrill. It strikes a chord very deep in us. Maybe we'll never fully understand, and maybe we shouldn't. Art is the place where we express those things that we don't fully understand. Drácula, de Bram Stoker, es la historia consumada del vampiro. Stoker basó su historia en la vida de Vlad Tepes IV, un gobernante de Transilvania que vivió de 1431 a 1462. Vlad Tepes fue un caballero de la Orden del Drácula. Era conocido por su excepcional crueldad en la búsqueda de la justicia. Su castigo preferido era el empalamiento. El alias de Vlad era Drácula, que significaba dragón o diablo. The irony of Bram Stoker's career, as far as the Dracula novel is, most people think it's made up. The story say, oh, it's a vampire story. Some guy with a wild imagination sat down and dreamed up this thing. No, he didn't dream up anything but the connection. Yes, the connection. And he wrote it up well. I mean, he had a talent for writing. But everything in there is authentic Transylvanian folklore. El Drácula de Stoker es la figura del sumo demonio. Pero para los residentes locales fue un héroe. Badescu César es un líder de la comunidad y maestro de historia en Arefú, una aldea a la sombra del castillo de Vlad. Domnia lui Vlad Tepes aparține secolului al XV. Vlad Tepes reigned in the 15th century, and the myths about werewolves and vampires only appeared later. Myths that have nothing to do with reality. The real Vlad Tepes had no desire to see bloodshed. He was rather a symbol of justice. He used impalement as punishment, not because he liked it. He had to do it in order to try to uproot the evil happening in Taura Romanesca at that time. For the people of Arefú, Vlad Tepes was the king and master of the country. A man who knew how to be just and would always generously reward those who deserved it. He remains one of the great rulers of ancient Romania. Místicas montañas y los oscuros castillos en ruinas de Transilvania son el lugar ideal para crear relatos de horror. La rica mezcla cultural de Occidente y Oriente, que ayudó a crear el mito del vampiro en el siglo XVII, ha creado un trasfondo exótico y misterioso. El modelo de la ficción moderna para la mujer vampiro se basa en otro personaje real de la historia, la condesa Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangre. La Condesa Bathory nació en 1560 en una parte de Hungría que bordea los Cárpatos. Elizabeth Bathory also spawned a legend
famous legend that she used blood for cosmetic purposes. And supposedly, according to this legend, she thought that the blood made her skin acquire the characteristics of the young girls who served her. But actually what she did was something even more horrible. She believed in an old adage that you are what you eat. So she recorded in her diary some 650 girls. She butchered and then devoured parts of their bodies because she thought that way she could acquire their characteristics. Por sus crímenes, fue encarcelada de por vida tras un muro de ladrillos en una celda sin ventanas. En 1614, uno de sus carceleros deseaba echarle un vistazo a la condesa, de quien se decía era una de las mujeres más hermosas de Europa. Había una abertura en la puerta para pasarle los alimentos. Cuando miró al interior, vio a la condesa que yacía inerte en el piso. La mujer que había vivido para ser admirada había muerto sin ser vista. Estas historias basadas en hechos reales le dieron una dimensión más real al vampirismo ficticio. Contribuyeron a desarrollarlo desde sus raíces folclóricas hasta convertirlo en uno de los símbolos culturales más populares. El vampiro ficticio ha alcanzado la inmortalidad real en la imaginación. The vampire haunts our imagination, and each person who comes up with a vampire character and writes about that character is responding to a whole lot of inheritance and a whole lot of subconscious thoughts. The figure himself is wonderful. He's magnetic. He's a metaphor for the predator in all of us, the outsider in all of us. I mean, I think there's no end to what you could write using the vampire as a metaphor for everyone. I think the vampire will always be with us in one form or another. I think he sank a bit in this century when for a while he was the subject of pulp literature, but now once again you have all kinds of people writing the very best books they can write, and there are vampires in them. Cuando los vampiros aparecieron en las películas, tomaron una nueva forma de vida. Se convirtieron en superestrellas. I am Dracula. Este es Drácula, la historia original y aterradora de un maniático y un hombre que vivió después de la muerte. Vivía de la sangre humana, tomaba la forma de un vampiro alado y arrastraba a jóvenes inocentes a un destino peor que la muerte. It's in the theater and eventually in the movies that the vampire has achieved immortality. It's a theme that just keeps coming back again and again. In the 1820s, it was the craze in France to have vampire plays. There was even a vampire opera. And of course, here the element is to connect it up with the romantic hero, which is completely at odds with the folklore. In the folklore, the vampire is disgusting. It's a walking corpse. It's got a fetid breath. It's horrible in the original sense of that word, horrible. But the romantics made this addition of the vampire as an attractive, suave, continental type who would kiss your hand, you know, and that sort of thing. So they added that element, and that element continued. I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible. I mistrust my own judgment. El Nosferatu alemán es el que más se asemeja al vampiro de la antigüedad. Pero la imaginación romántica de Hollywood transformó al vampiro para siempre. El príncipe de las tinieblas ha sido personificado por Bela Lugosi, Christopher Lee, Frank Langella y Gary Oldman, entre otros. La historia
historia del vampiro sigue desarrollándose. Los escépticos quizás rían ante la idea de vampiros reales. No obstante, la historia nos ha dejado un legado de horror gótico que sigue despertando nuestro interés. Algunos creen que los vampiros siguen deambulando entre nosotros. Pocos se atreverían a pasar una noche en un oscuro cementerio. Los vampiros siguen siendo algo más que mera ficción. Son la realidad de lo desconocido y uno de nuestros temores favoritos.